Hermanos, estaba orando y Dios ha puesto en mi corazón que hable sobre los acuerdos que se forman en el corazón de cada uno. Porque muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida ni siquiera son recapacitadas, sino que las tomamos por la emoción o por el impulso en el momento. Y Dios me ha estado enseñando cómo funciona eso y cómo podemos revertirlo. Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo es nuestra carne y es el vehículo que tenemos para movernos por el mundo material, mientras que el espíritu es nuestro cuerpo espiritual, el vehículo para movernos por el mundo espiritual, por esa dimensión que no somos capaces de ver, con nuestros ojos físicos. Pero donde quiero centrarme es en el alma y en el corazón. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. Por lo tanto, podemos concluir que el alma es la conciencia de una persona, esa parte que es consciente, que piensa y que razona. Mientras que el entendimiento que nos da la Biblia sobre el corazón es que es el subconsciente. El corazón es una parte más profunda de nosotros que junta el resto de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, de alguna forma el corazón es lo que integra todo nuestro ser. La forma de ponerlo, como la psicología de hoy en día lo diría, sería el subconsciente. Esa parte de nosotros que está, pero que no somos capaces de controlar. Es que precisamente la mayoría de las decisiones y sobre todo de las reacciones que tenemos ante las cosas que nos suceden provienen del subconsciente. Es nuestro corazón y lo que haya en él lo que decide de qué forma vamos a contestar y qué decisión vamos a tomar cuando no tenemos tiempo para pensarlo. Y fijaos bien, al final del día hemos tomado muchísimas decisiones, pero la mayoría de ellas no han sido mentales, no lo hemos pensado, sino que ha sido un producto de que nos ha salido de esa forma. Y estas decisiones y estas reacciones, estas respuestas que tengamos a estas situaciones y a estas cosas que nos vengan desde fuera, van a depender de los acuerdos que haya en nuestro corazón. Un acuerdo es como un programa informático que durante nuestra vida se ha instalado y ya desde ese momento ha ido funcionando sin importar si somos conscientes o no. Por ejemplo, una persona si durante sus años de crecimiento y de desarrollo, en la infancia y en la adolescencia, no ha tenido la posibilidad de compartir las cosas que le dolían, no ha tenido la posibilidad de esos miedos, compartirlos con otra persona, muchas veces va a ser gente que le cueste mucho confiar en los demás. Van a ser personas que no se abran fácilmente y que sean muy autosuficientes, porque cuando eran pequeños, en su corazón se pusieron de acuerdo en que no podían confiar en nadie y eso les hace nunca más confiar en nadie. ¿Significa que lo estén pensando, oh, no voy a confiar en esta persona ni en esta otra? No. No es que estén tomando la decisión, sino que se pusieron de acuerdo con eso dentro de ellos y este programa informático ya ha ido funcionando con esa base. Y en la Biblia lo podemos ver muy claro en la historia de los 12 espías, cuando el pueblo de Dios estaba al borde de la tierra que Dios les había prometido y Dios les había dicho, id y conquistadla porque cuando vayáis os la vais a quedar. Y decidieron enviar 12 espías para que reconocieran el terreno, para que vieran las personas, para que vieran cómo era todo eso donde tenían que ir después. 2 de ellos dijeron, vamos porque Dios nos ha prometido esta tierra y nos la va a dar. En cambio los otros 10 dijeron, no podemos ir porque nos van a matar. Éramos como saltamontes en comparación a los gigantes que había ahí, porque había Nefilim en esas tierras, que eran hombres, mitad hombre, mitad ángel, que eran enormes, eran muy grandes y por eso precisamente Dios quería que conquistaran esa tierra. Pero no nos vamos a meter en los Nefilim hoy, que es demasiado. La cosa es que estos 10 espías se pusieron de acuerdo en su corazón que no podían contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban juzgando con sus propios ojos, no según la promesa que Dios les había dicho, id porque venceréis, sino según su propia manera de ver. Y obviamente, si te encuentras con tíos que miden 5 metros, vas a pensar, no podremos ganar la guerra. Y este acuerdo que tenían ellos dentro suyo, hicieron que se extendiera por todo el pueblo. Entonces todo el pueblo se puso de acuerdo en que no podían conquistar la tierra prometida porque iban a perder, y sin ni siquiera probarlo, desistieron. Que eso es lo que nos pasa muchas veces, que dentro de nosotros tenemos un acuerdo que piensa, no lo voy a conseguir, no voy a tener éxito, no me va a salir bien, y ese acuerdo nos priva ni siquiera de intentarlo, y nuestra mente quiere hacerlo, y pensamos, sí, quiero hacerlo, pero no lo hacemos nunca, nos autosaboteamos, nos da miedo, y es precisamente no por lo que hay en nuestra mente, sino por lo que hay en nuestro corazón, y es por tener un acuerdo dentro de nosotros muy profundo de que no nos merecemos eso, de que nadie nos quiere, de que no vamos a conseguirlo. Y esto son cosas que se quedan aquí de cuando eres pequeño y si no las quitas y si no las sacas a la luz y las sacas de dentro de ti, se van a quedar dentro de ti para siempre y toda tu vida vas a vivir no según lo que dice Dios, sino según ese patrón que se repite y según ese programa que va funcionando constantemente dentro de ti. Es como cuando le dices al ChatGPT, a partir de ahora, háblame siempre de usted. Y ya no se lo tienes que repetir, constantemente te habla de usted. ¿Por qué? Porque el ChatGPT se pone de acuerdo
con eso. Y de esa misma forma nosotros nos ponemos de acuerdo. Os voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Yo hace unos años estaba de acuerdo en mi corazón en que si no estaba fuerte y no tenía mucho músculo, era una persona débil y era una persona incapaz. Entonces toda mi vida se basaba en voy a construir el mayor músculo posible y era lo único que me importaba, el gimnasio, ponerme fuerte y estar cada día más grande. Porque estaba de acuerdo en mi corazón que mi físico, que mi cuerpo era el que le daba validez a mi identidad. Yo estaba de acuerdo que mi físico y mi valor estaban unidos y eran dependientes el uno del otro. Y lo podréis ver en vuestras vidas. Hay muchos acuerdos que nos hacen vivir la vida de una forma mucho más pobre de lo que podríamos vivirlo. ¿Cuál es la solución? Pues realmente la misma solución que todas las cosas del mundo, que es tener una relación con Dios y conocer a Dios. Porque cuanto más cerca estás de Dios, más cerca estás de la luz, y cuanto más cerca estás de la luz, más se ven las impurezas que hay dentro de ti. Y es que para llegar a ver estos acuerdos hay que llegar profundo, porque no son cosas que pienses, sino que son cosas que te salen automáticamente. Entonces hay que estar sin distracciones, sin estar perdiendo el tiempo, sino teniendo espacio para ver cómo reaccionas, ver cómo te mueves, vivir en calma para poder observar cómo funciona y cómo reaccionas ante las diferentes circunstancias. Y esto es algo que viene con el tiempo, no es algo que puedas cambiar ahora, así, de golpe. Que realmente esto es un mensaje muy poco sexy. Lo que queremos hoy en día es cambiar ya, hacerlo ya. Pero lo que hace rápido no dura. Lo que dura es lo que se construye con un fundamento sólido. Entonces, la relación con Dios es lo más importante para poder ir sacando a la luz todo esto e ir cambiándolo. Porque primero tienes que sacarlo a la luz, primero tienes que reconocerlo y luego tienes que pedirle a Dios que lo quite, tienes que darte cuenta e ir cambiando esas reacciones, ir cambiando eso, pero sobre todo también leer la palabra de Dios para no vivir según lo que yo creo por mi visión, como los 10 espías, sino creer y confiar en la palabra de Dios para que eso me transforme por dentro. Entonces, si lo ves, puedes arrepentirte. Y si puedes arrepentirte, puedes darte la vuelta y caminar hacia la dirección contraria a la que estabas caminando. Y al final, esto va de que Dios lo cambie y de que Dios nos transforme. Las cosas que puedo cambiar yo dentro de mí son temporales y lo voy a cambiar por un periodo de tiempo, pero en algún momento se va a acabar. En cambio, las cosas que cambie Dios dentro de mí son para siempre. Cuando Dios pone un deseo en mi corazón, sé que ese deseo va a estar ahí para siempre. Y cuando Dios quita el deseo de algo que antes estaba en mi corazón, sé que ese deseo no va a volver. Y esto es lo que le interesa a Dios. Él no quiere que cambiemos nuestro comportamiento. Él quiere que cambiemos nuestro corazón, que cambiemos por dentro, para que nuestro comportamiento se vea transformado ya desde el interior. Hebreos 10:16 dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En su corazón voy a imprimir su ley. ¿Para qué? De la misma forma que cuando tengo acuerdos negativos hacen que mi vida vaya en una dirección que no quiero, cuando tenga acuerdos positivos porque los ha puesto Dios en mí, a través de su ley en mi corazón y su ley en mi mente, las pequeñas decisiones todas van a estar trabajando para mí, porque voy a estar moviéndome según lo que Dios dice y no según lo que yo mismo digo. Y ese es el deseo que tiene Dios. Somos seres humanos. Le importa quién somos y desde lo que somos sacamos hacia afuera. De la abundancia de lo que hay en mi corazón saco yo hacia los demás. Entonces lo importante es permitir a través de la relación con Dios, pasando tiempo con Él, ir siendo transformados, ir siendo cambiados. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No quiere obligarnos a que nuestro comportamiento sea diferente, sino que quiere cambiarnos por dentro para que eso ya salga natural y salga de una forma orgánica y de la abundancia brotemos hacia afuera. Así que hermanos, pasad tiempo con Dios porque todos estos acuerdos y todas estas cosas no se ven a simple vista, sino que requiere de tiempo, de disciplina, de constancia y de esperar y descansar en el Señor. Así que hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado, buscadle entre tanto que está cerca. Os quiero.